Hola, buenas noches, ¿qué tal, queridos hermanos en Cristo Jesús? Aleluya. Quiero leer un poquito de la Biblia hoy con ustedes y para ello quiero compartir un poquito del tema la confesión. Todos sabemos que hay un dilema hoy día en muchas iglesias donde dicen que no se debe confesar sus pecados a un simple mortal, una persona pecadora igual que tú y yo. Yo quiero leer un poquito de la Biblia eh, para ver si eso es bíblico lo que dicen. Y hay muchas personas que se afianzan en la cita bíblica en Jeremías 17:5, donde dice que maldito el hombre que cree en otro hombre, y lo dejan ahí, lo dejan hasta ahí. Ese no es el problema hay que leerlo completo, porque esa oración tiene 2 comas y una i, que significa que no ha terminado la oración. No podemos sacar el texto fuera del contexto para armar un pretexto. Así es que en Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que cree en otro hombre, aparta su corazón de Dios y cree en un mortal. ¿Qué es lo que nos quiere dejar dicho esta palabra? Nos quiere decir que si tú y yo apartamos nuestro corazón de Dios, vamos a ser malditos. Que si tú y yo afianzamos, dejamos de creer en Jesucristo nuestro Señor, por creerle a un mortal, seremos malditos. Entonces, si tú vas y hace, como nos enseña la Iglesia Católica, hace una confesión al sacerdote, no le está diciendo a ti, esa no es la idea de esa cita bíblica, que crea en el sacerdote, no. Porque el Antiguo Testamento dice que se deben confesar sus pecados y hacer una ofrenda, una reparación, un sacrificio. Y hay una persona encargada para hacerlo. Porque la iglesia debe estar unida, la iglesia debe ser organizada, y por eso la iglesia tiene jerarquía. Entonces, el Antiguo Testamento dice: perdona, si cometiste el delito de pecado, confiesa el pecado primero y luego dirígete al sacerdote para que el sacerdote haga la expiación por los pecados y por la persona. Levítico 5:5 lo dice. En Levítico 5:5, entonces en Levítico 16:32 dice que el sacerdote ungido y consagrado al sacerdocio para realizar tal expiación. Entonces, no se trata de yo decir una cosa y de no probarla. La Biblia lo dice bien clarito. Levítico 5:5, Levítico 16:32. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, buscamos a Mateo del capítulo 9, del versículo 1 al 8, y nos damos cuenta de una lectura que hay bastante clara con el paralítico. Dice así, quiero leer, vamos a buscar a Mateo 9:1. Ojalá y que tú, querido hermano, también puedas buscar esta palabra y leerla junto conmigo. Así podamos darnos cuenta de lo que estamos hablando. Que esto no es cualquier palabra, esto es palabra de Dios. Y tú y yo debemos de creerle a la palabra de Dios. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo al lago y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan, pues, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente
Al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Está totalmente clarito aquí. Le llevan un paralítico y no le llevaron un paralítico para que le perdonara los pecados, le llevaron para que lo curara, lo sanara. ¿Y qué hace Jesús? En principio, quiere decir que nosotros estamos enfermos del pecado, que el pecado es una enfermedad que debemos de curar primero. Los maestros de la ley estaban ciegos porque no entendían a Jesús, no querían creer en Jesús como persona humana igual que tú y yo. Entonces dice Jesús, como Dios me envió a mí, yo lo envío a ustedes. Pues sí, así tú y yo debemos de creer que como Dios sopló el Espíritu Santo, como Jesús sopló el Espíritu Santo sobre esos apóstoles, vayan. Le sopló el Espíritu Santo y lo mandó a perdonar pecados. A quienes se lo retengan, quedarán retenidos, y a quienes lo descarguen, quedarán liberados. Y si seguimos leyendo por ahí, dice que Jesús ya no tomaba en cuenta el pecado de las personas. Ya no tomaba en cuenta porque era una enfermedad que teníamos, era una enfermedad que había, y cuando la gente se da cuenta de que esa enfermedad podía ser curada, bendito sea Dios, dice que quedó la gente admirada, muy impresionada, dice el versículo 8 del capítulo 9 de San Mateo, por haberle dado tal poder a los hombres en plural. No a Jesucristo, que es uno solo, a los hombres. Entonces, queridos hermanos, tú y yo debemos de creerle a la palabra de Dios, no al sacerdote. Sí hay que hacer un rito para perdonar esos pecados con un sacerdote que es el encargado, pero no podemos apartar el corazón de Dios, no podemos afianzarnos, buscar el poder en un mortal, como citan esa cita famosa de Jeremías 17:5, sacándola del contexto para volver un pretexto. Debemos de orar por esas personas que hoy no quieren entender esa cita, esa palabra de Dios que nos habla tan claro y fuerte a nosotros, a todos, no simplemente a los sacerdotes, no simplemente a los obispos, a los cardenales, ni al Papa. Como muchos dicen que el Papa es la bestia. Dios lo perdone porque no sabe lo que hace. Entonces, así también podemos citar 2 Corintios 5:18 nos dice lo siguiente. 2 Corintios 5:18 dice así: todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos recomienda el mensaje de la reconciliación. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos reconcilió con Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo quiere hacer con los apóstoles? Reconciliarnos a nosotros. No creo que sea tan difícil de creer esta palabra porque está bastante sencilla y bastante clara. Vamos a leer el versículo 19 para que vean que más claro de ahí no canta un gallo, como dice. Gloria a Dios. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Perdonando los pecados, se reconciliaban los apóstoles con Cristo. Así tú y yo debemos de reconciliarnos, confesando nuestros pecados para que lleguemos a ser uno solo, como lo es la Iglesia de Cristo universal. Nos presentamos, dicen los apóstoles, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En el nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios.
Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado. O sea, Dios, sin aún tener pecado, manda a su Hijo, sin tener pecado, a bautizarse. Lo mandó a bautizarse, Juan lo bautiza, para que nosotros seamos bautizados, para que nosotros se nos perdonen nuestros pecados, para que a nosotros se nos abra la puerta del cielo, para pertenecer al reino de Dios, como dice cuando Jesucristo se bautiza con Juan. Entonces, no veo cuál es el problema de creer a la palabra de Dios. Tenemos tú y yo que afianzarnos en la palabra de Dios, creer en Jesucristo, convertirnos en Jesucristo y llevar el evangelio a los que lo necesitan. Por eso yo cito algunas citas bíblicas para que en tu casa, tú agarres tu Biblia y agarres y busques la cita bíblica y puedas confirmar que lo que estamos hablando sale de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, queridos hermanos, ahí está un poquito de lo que es la confesión. Así podemos entonces, vamos a hacer una oración, una pequeñita oración para que Dios nos ayude, nos dé fuerza, nos alimente con su palabra. Oh Señor Jesús, danos tu poder. Aliméntanos con tu Espíritu Santo, Jesús. Así como soplaste el Espíritu Santo a los apóstoles, así queremos estar cerca de Jesús, Señor. Bendícenos con tu amor, con tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que si tú crees que estas palabras pueden edificar, como dice Jesús, a otra persona, que te suscriba a mi canal, lo comparta y le dé like. Así otros pueden ver estas palabras. Buenas noches.